Bueno, en ese momento que emprendí bastante joven, lo gastaba en fiestas, en seguir en este Miami Flex. Yo estaba viviendo en Miami, o sea, esa era mi vida, tenía que competir, retar bote cada fin de semana, o sea, estaba metido en eso. Que lo que me llevó a cambiar y salir de esos juegos, técnicamente fue la muerte de mi padre. Tuve que volverme a Bolivia. A él lo asesinaron por dinero. ¿Cómo es pues la investigación en Bolivia después de este tema? El cerebro ya piensa, ok, esta es la realidad, y ahí es donde vienen esas emociones. Los primeros meses es como que estás suprimiendo esas emociones para poder sobrevivir. Entonces estás como en un estado de sobrevivencia. Eres un referente hoy para muchos bolivianos en creación de podcast. Tener un ingreso de ventas de 3 millones después de, te hablo de 5 años en Bolivia. Abríamos tiendas de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Estaba solo, me sentía solo. Entonces quería tener simplemente conversaciones con gente que estén 1, 2, 3, 5, 10 niveles más que yo. Hay muchísimos creadores de contenido que se queman solo porque su métrica de cómo se están validando son las vistas. Creo que su mensaje no es el correcto y no lo publico. O sea, tengo un montón de igual entrevistas de que no lo he publicado justamente por eso, ¿no? He sentido que simplemente querían esas vistas. Les has dicho, no voy a publicar el podcast que grabamos. Sí. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues el día de hoy tengo a un buen amigo boliviano, Michelo Segarra. ¿Cómo estás? Eric, un placer estar acá, viejo. Gracias. La verdad que he tenido pocos bolivianos en el Comprende, entonces sí me gustaría que la gente que no te conoce conociera un poco más de ti y que vea también que hay bolivianos armándola, ¿no? Sobre todo en el mundo. Buenísimo. A ver, me voy a escribir primero con un par de etiquetas. Me considero un emprendedor, un inversionista en bienes raíces, filósofo. Me apasiona todo el tema igual de todo lo que es filosofía, disciplina, fitness, todo lo que te ayude a autoconocerte. Soy un apasionado, me considero una persona curiosa y también podcaster, igual que tú. Y bueno, eres alguien que no siempre fue así. Tú empezaste pues los cambios de tu vida en Miami. Empiezas a estudiar allá en la universidad. Cuéntame un poco cómo fue eso. Sí, a ver, nací en Bolivia, Cochabamba, y justo una vez que me graduó del colegio, decidí irme a Miami para estudiar, a la Universidad de Miami. Esto fue como a mis 18 años, y una vez que llego a Miami, bueno, me llega todo este lado oscuro de Miami, ¿no? De salir de fiestas, todo lo que es el tema, te podría decir, alcohol, drogas. Estuve expuesto a todo ese mundo, pero también formando un poco quizás mi mentalidad sobre lo que era el mundo, ¿no? O sea, creo que Miami igual te hace conocer mucho el dinero, las posibilidades, las empresas. Entonces voy conociendo toda esa gama de posibilidades, tanto el lado oscuro como el lado bueno. Um, y bueno, me quedo ahí por la universidad unos 5 años en Miami. De ahí, por un evento de mi vida, tuve que volver a Bolivia nuevamente. Y eso fue más o menos. ¿Qué es el Miami Flex? Porque hay mucha gente que Sí. se pregunta y ha escuchado este término. ¿Miami Flex a qué se refiere? Mira, el momento que yo me fui a Miami no era tanto como el Miami que es ahora. Normalmente con Miami Flex se refiere que es una vida más superficial que lo que... O sea, el game allá es más quién está flexeando más. Flexeando es más como quién está demostrando más. Demostrando más en el sentido de los hombres. Quién demuestra que tiene un mejor auto, una mejor carrera, una mejor vida, un yate más grande, un avión más grande. Entonces de eso se trata el juego, ¿no? Y específicamente en la época que yo estaba ahí, lo que te decía, que me contagió un poco, era un tema de mostrar hasta cosas que no tienes, ¿no? Tu vestimenta, dinero, en mi caso específicamente, que salíamos mucho de fiestas, quien ponía la mejor mesa en el antro, cosas así. Y es prácticamente algo que nace a través también del estímulo de que los otros lo traen. ¿O qué sentías tú que hacía que naciera este Miami Flex? De que todos tenían que competir, ¿por qué? ¿Por mujeres o por ego? En el momento que yo estaba, sí, te podría decir que eran mujeres. Uh-huh. Por lo menos eso lo sentía, pero también era más un tema de ser alguien relevante, ¿no? O sea, es que todo el mundo compite, es como que es parte de... Que es, creo que es un lado bueno,
pero si lo llevas al lado oscuro de competir en las fiestas, quién pone la mejor botella, quién está con la mujer más linda, quién, o sea, ese tipo de competencia creo que no es algo obviamente sano. Entonces, creo que el ser humano siempre se ha movido por estatus, pero creo que lo sientes más fuerte en una ciudad como Miami. Ahora sí, sí se siente eso, ¿no? Y puedes notarla, o sea, todo el mundo es bien superficial, creo que es bien complicado conocer el otro lado lindo igual de Miami, que hay emprendedores, hay una buena comunidad, o sea, hay una vida fitness, que igual tiene su competencia sana, pero tiene como todo, su pros y con. O como boliviano, has logrado hoy en día abrir un fondo inmobiliario de 100 millones de dólares, más de 100 millones de dólares, ahorita que estamos hablando de esto, en tema de inmobiliario, ¿no? En Estados Unidos. Eh, para llegar a este punto han pasado muchas cosas, pero hubo un punto de catarsis en lo que tú estabas allá que creo que te llegó a cambiar. ¿Cuál fue? El momento en el que te diste cuenta que ya pues, era mucho desmadre, mucha fiesta, mucho alcohol. ¿Qué fue lo que te hizo realmente cambiar? A ver, el fondo en activos gestionamos 10 millones de dólares, pero eso lo he construido 100% bootstrap, o sea, hemos levantado muy poco, ahorita sí estamos en un periodo donde estamos escalando un montón. Vamos a hablar un poco de eso, voy a responder primero tu pregunta. ¿Qué es lo que me llevó a cambiar y salir de esos juegos? Técnicamente fue la muerte de mi padre. Que yo estaba viviendo en Miami, o sea, esa era mi vida, el tener que competir, salir ahí por fiestas, retar bote cada fin de semana, o sea, estaba metido en eso, o sea, todo dinero que generaba por mis empresas, o en ese momento que emprendí bastante joven, lo gastaba en fiestas, en seguir en este Miami Flex. Pero bueno, llega el día donde fallece mi padre. Fue un evento relativamente traumático para mí, o sea, un punto de inflexión muy fuerte. Y tuve que volverme a Bolivia. Y cuando se muere alguien cercano a ti, y quizás una muerte de cómo se desenvolvió específicamente en mi caso, creo que te cambia tus creencias. Te cambia, o sea, te hace abrir los ojos en un sentido de, te hace ver qué es la vida, te lo cuestionas, o sea, cosas que nunca te has cuestionado, o sea, ¿qué estoy creyendo? Creo en Dios, que es la muerte, lo voy a volver a ver a mi padre, no lo voy a volver a ver. Y también vi que a él lo asesinaron por dinero en Bolivia. Entonces, todo lo que yo perseguía era el tema de dinero, el tema de mujeres, era el tema de emprender, pero todo lo que perseguía era una mentira. Entonces, toqué ese punto muy bajo, que ahorita suena como que si esto hubiera durado un par de meses o hasta minutos, ¿no? O sea, un periodo muy corto, pero esto fue un periodo, te estoy hablando de 2, 3 años, que ahora lo puedo describir mirando hacia atrás, pero sí estaba bastante perdido porque todo lo que había perseguido, todo lo que creía que era el mundo en ese momento, no lo era. Y ahí te das cuenta de que hay verdaderos problemas. Una cosa es tener como que problemas de dinero, pero otra cosa es tener estos problemas emocionales, estos problemas eh, existenciales. Entonces es ahí donde entré ese camino. Me imagino que no es nada fácil asimilar la muerte de un padre, Ujú. pero ¿qué fue lo primero que pensaste cuando recibes la noticia? O sea, ¿cómo fue que te Sí. enteras lo que pasó? Es que en ese momento yo estaba justo en Bolivia de vacaciones y ya me iba a ir pronto a Estados Unidos, pero decidí por cosas de la vida estar con mi padre. Y bueno, lo que, haciéndote la historia corta, porque obviamente hay muchos detalles acá, pero me di cuenta que no llegó a dormir. Yo en ese entonces tenía 23 años y me di cuenta que no llegó a dormir y primera vez que mi padre no llegaba a dormir. Entonces empecé a ver, o sea, dónde está, lo llamaba, su teléfono apagado. Entonces yo ya me hice varias ideas en ese momento. O sea, sí tenía una impresión de que él ya no estaba. Entonces, en ese entonces le llamé a mi hermana, le dije, mira, el papá no está, creo que algo malo le pasó. Entonces yo empecé a buscar, literalmente, Cochabamba es sumamente pequeño, pero te estoy hablando que esto era tipo 6 de la mañana. Empecé a llamar a todas las personas cercanas, empecé a ir a posta por posta policial para encontrar a mi padre. Y en ese entonces sí recibo una llamada
de su mejor amigo que me dice, ¿dónde está tu papá? Porque estoy tratando de ubicarlo y me han dicho que han encontrado un cadáver en su auto. Entonces, entonces yo ya sabía que era mi padre. Sabía en el auto que él había salido, sabía que él no había llegado. Le dije, ¿en qué posta está? Y me dio la dirección, fue a la posta y lo encontré. Entonces, en ese momento, obviamente o sea, crees que todo es una mentira, crees que es un sueño. Y siento que, bueno, ahora te lo puedo escribir que lo que me estaba pasando ahí era más cuando tienes un evento traumático, tu cerebro entra como en este modo de sobrevivencia, ¿no? Creo que es como que es una manera de protegerte. Necesitas saber cómo reaccionar, o sea, tu cerebro quiere que sobrevivas. Entonces, teniendo igual en el podcast varios expertos de lo que es el tema traumático, empiezas a entrar como en un periodo de shock, porque es un shock emocional lo que has entrado en ese momento. Obviamente lloraba, sentía dolor en ese minuto, pero era más, ok, ¿cómo puedo resolver esto? O sea, ¿qué viene después? Obviamente mi mente iba a mil direcciones al mismo tiempo. Era como, uno, ¿por qué lo han matado? Dos, ¿quién le habrá hecho esto? ¿Cómo habrá muerto? Volver a ver, pero al mismo tiempo era, ¿cómo voy a sostener a mi familia? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Mi padre era persona, si bien era proveedora con nosotros, ¿no? Entonces era todas estas ideas, emociones, pensamientos que se te van viniendo, pero al mismo tiempo sobre, ok, ¿qué sigue? O sea, eh, ¿qué tengo que hacer con su, bueno, en ese entonces su cadáver? O sea, va a haber una investigación, había una investigación, eran muchas cosas, específicamente en mi caso. Pero sí me imagino que cualquier persona que vive una noticia de un duelo, su mente sí es como que tiene como cierto apagón en ese minuto, en ese momento, que a veces dura varios meses. Por eso hay como el evento postraumático, ¿no? Que como 6 meses después es como que ya tu cerebro ya piensa, ok, esta es la realidad y ahí es donde vienen esas emociones. Los primeros meses es como que estás suprimiendo esas emociones para poder sobrevivir. Entonces estás como en un estado de sobrevivencia. Entonces lo que me pasó. Acá, cuando asimilas que tu padre falleció, que es Ujú. literal en ese momento, porque pues bueno, viene el funeral, vienen todas estas cosas, ¿cómo actúas? Porque digo, no fallece por una cuestión natural. Ujú. Levantas una carpeta, ¿cómo es pues la investigación en Bolivia después de este tema? Sí, mira, en mi caso, yo estuve involucrado en la investigación de mi papá desde el día uno, cero. Entonces, era más, ok, ¿por qué motivo le han podido matar a tu padre? ¿Quién eran las personas más cercanas? Entonces empecé a atar cabos con las personas porque era una investigación como muchas que empiezan de cero, ¿no? Especialmente un asesinato y ahí vamos viendo que era un asesinato planeado y técnicamente es un proceso de reconstrucción, que es lo primero que él ha hecho, pero en ese momento estás con tantas emociones que estás tratando de recordar al mismo tiempo que es lo último que me ha dicho, con quién iba a salir y todas esas cosas que tienes que armar como un rompecabezas, ¿no? Entonces, eh, así he pasado. En realidad yo no pude ni siquiera tanto disfrutar el funeral de mi padre. Así pasé como los primeros 2 días. Obviamente trataba de un rato sentir el dolor, pero volver nuevamente a estar bien para recordar. O sea, era como que tener este baile de emociones y todo lo respectivo, ¿no? Pero am, el proceso, bueno, un proceso de investigación como en Bolivia específicamente es algo que duraba meses, o sea, hemos estado como, creo que un par de meses, como 2, 3 meses, pero ya teníamos una idea casi desde el día uno de quiénes lo habían asesinado. Entonces entramos por simplemente reconstruir eso, ¿no? Y simplemente tampoco queremos dar muchas alertas a las personas, eran personas cercanas las que lo asesinaron, entonces tampoco queríamos mostrar señales de que sabíamos que eran ellos. Entonces era como saber reprimir esas emociones, ser extremadamente frío, saber de que cualquier acción, cualquier cosa que digamos que muestre un tipo de señal, podrían que se dé a la fuga o traten de evitar o simplemente tapar más pistas. Bolivia es como sabes, tú igual eres boliviano, es un país corrupto con ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, habían señales de corrupción, se perdían evidencias y todo lo correspondiente, ¿no? Que no marchaba con tanta rapidez o fluidez por más que las evidencias estén ahí. Pero bueno, un proceso que
obviamente igual te genera mucha, o sea, te hace ver lo que es la realidad. Claro. Que a veces no importa de qué clase económica social eres, va a haber gente muy cochina, muy corrupta, y son cosas que salen igual de tu control. Entonces, ese es más o menos el proceso. O sea, duró, bueno, meses, años, que hasta el día de hoy seguimos En el en eso. proceso. Sí, esto se pasa hace unos 5 años. El proceso tiene varias instancias. Ujú. Sí hemos ganado varias instancias, pero igual es como que hay más cosas por descubrir, hay más cosas. O sea, por eso igual no hablo tanto en general, porque Claro. tengo que ser muy cuidadoso con las cosas que digo, si es un proceso todavía activo. Pero las instancias de los autores principales sí ya están obviamente tras las rejas, pero es un proceso todavía activo. Entonces es algo largo, dura, ya vamos 5 o 6 años, estimamos que vaya a durar quizás 1 o 2 años más. Y bueno, vamos a ir viendo qué más sale. En materia de construcción, como hombre que llevabas en ese proceso, porque, a ver, en los 20 nos seguimos construyendo ahorita que estábamos en la cafetería, platicábamos un poco de ello. Eh, ¿Cómo, en dónde encuentras esa resiliencia sobre este suceso? O sea, ¿cómo te apoyas en terapia? ¿Ves el tema de negocios? ¿Qué haces con tus negocios en este tipo de momentos? Porque puede ser que en este momento haya alguien escuchándonos que pues, sea alguien que necesite este consejo de qué hacer en estos momentos fuertes que te pone la vida. Claro. A ver, ahora lo puedo reflexionar, ¿no? O sea, estas reflexiones en el momento creo que es muy difícil verlo, pero ahora digo que tenía la suerte de que me pasó en ese periodo de mi vida. Y eso es algo que siempre lo hablo, digamos, con mi hermana. ¿Por qué? Porque teníamos 22, 23 años ambos y estamos en una edad donde ya tenemos cierto nivel de conciencia para saber que algo está mal, pero también un nivel de conciencia para que eso te despierte, puedas tomar un carril totalmente diferente en tu vida, ser responsable. O sea, si nos hubiera pasado esto, ponte a los 10 años, o sea, estaríamos totalmente perdidos. O sea, no podríamos habernos involucrado quizás en el proceso de la manera que nos hemos involucrado, de investigación, por ejemplo, y simplemente quizás nunca se hubiera hecho justicia si nunca nos hubiéramos involucrado. Entonces, creo que nos ha pasado en una edad donde puedes tomar responsabilidad de tu vida. Y eso era lo más importante. La manera que he lidiado con el proceso, la noticia, o sea, todo ese proceso de reconstrucción, no hice terapia por 2, 3 años, quizás sí necesitaba hacer terapia, Ujú. pero es que creo que como hombre no no te ayudan a lidiar con las emociones, no te ayudan a cómo conectar con las Hay emociones. mucho este estigma, ¿no? De que como hombres no podemos ir a terapia, no podemos hablar de nuestras emociones porque nuestra chamba es, o nuestro trabajo, pues es proveer, ¿no? Sí, Pero son realmente las cosas que necesitamos para crecer y construirnos. sí, y más que todo es conectar, creo, con las emociones, ¿no? O sea, saber qué es lo que estás sintiendo. Yo en ese momento sentía odio, sentía ira, sentía eh, culpa. O sea, es que es parte del proceso del duelo igual. No, y es algo Como, fuertísimo, o sea, se asesinan a tu padre, o sea, de cierta mm, forma, pues como hombre reaccionas, tu personalidad que yo te estoy conociendo, pues tú fuiste muy templado para lo que, eh, ¿cómo decirlo? De alguna forma es un golpe muy fuerte, o sea, no cualquiera lo ujú, pudiera asimilar. Entonces sí, también, por eso te digo, démosle un consejo a alguien tal vez que esté escuchando esto, sí. porque sí es lidiar un proceso. Creo que es uno, conectar con esas emociones. Yo el error que he cometido es ser suprimido. O sea, sí he llorado todos los días de mi vida por 3 4 años. Como 4 años. Todas las noches lloraba. Sí sentía porque ya era demasiado. Pero no lograba conectar con esas emociones. No lograba conectar en el sentido, ok, siento ira. ¿Qué hago con esta ira? Lo que yo he hecho en ese momento ha sido como tratar de canalizarla, pero llegó un momento donde se apoderó de mí. O sea, era sumamente reactivo con las personas más cercanas a mí, familias, en este caso mi hermana, mi mamá, mis primos, que eran las personas más cercanas a mí, eran unos mejores amigos.
De ahí, obviamente, con la depresión que llega en ese momento, que igual no sabía que era una depresión, no sabía que era, solamente estaba sintiendo lo que me pasaba, pero no sabía cómo categorizarlo. Entonces, tampoco es que busque ayuda, simplemente vas formando ciertas narrativas que en mi caso sí he sentido que la depresión llegó a un punto donde ya no quería vivir. Sentía tanta impotencia, pero simplemente me empujaba cada día porque era, ok, ¿quién va a proveer? Eh, uno, ¿quién va a arreglar todo este tema de la familia? Si yo no estoy acá, ¿qué va a pasar con todo el tema del proceso? Eh, Esa idea mía de que estas personas que le hicieron esto a mi padre salgan a la cárcel, estén libres, era algo que no, simplemente no podría imaginarme un futuro donde yo podría estar bien, en paz conmigo mismo. Entonces era algo que me empujaba. Yo creo que las personas tienen que ver qué es lo que les va a empujar. O sea, tienen que agarrarse a lo que tienen, ¿no? O sea, ya algo que hablo mucho es de conectar con esas emociones negativas, de, ok, sientes algo, pero usarlo, volverte como un alquimista de tus emociones. Creo que eso naturalmente se me empezó a dar, de tratar de ser lo más alquimista posible, pero sí llega un punto donde se apodera de ti esas emociones y simplemente te vuelves reactivo en vez de simplemente utilizarlas, te vuelves reactivo a ellas, haces que se apoderen de ti. Es el error que yo no sabía cómo conectar con ellas, cómo utilizarlas. am, y creo que para ser una persona resiliente necesitas eso, o sea, necesitas sentir las emociones, no significa que algo que ha sido fuerte no duela, sentirlo, o sea, doler, que duela, vivir ese dolor, pero no te quedes sufriendo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante y creo que muchas personas buscan un motivador, buscan tener un propósito, buscan, pero en ese momento es muy difícil tener eso o encontrar eso. Creo mucho que el propósito o la pasión o las cosas lindas de la vida se van formando, vas teniendo sentido a lo largo de ciertas experiencias y eventos. No lo vas a encontrar cuando estás tocando fondo. Cuando estás tocando fondo, creo que solamente es un tema de saber que eso algún momento va a pasar. Y nunca pasa en tus líneas de tiempo. Entonces creo que es un tema de paciencia igual, que empiezas a desarrollar como cierta habilidad para tener paciencia. ¿Qué vas a hacer durante ese tiempo? Y darle tiempo al tiempo. Me gusta lo que compartes porque es comunicar para comprenderlo, ¿no? Y Ujú. creo que esto también le quita mucho estigma a hombres que a veces no comunicamos porque sentimos que nos vamos a poner en una posición vulnerable y no nos podemos permitir eso, pero creo Ujú. que es la única posición que nos puede hacer luego más fuerte. En esta, pues bueno, parte que vives en este proceso, luego empiezas a emprender, que creo que también es un canalizador de toda la energía que traías de esta situación. Ujú. Y empiezas, creadores o empiezas primero el tema de inmobiliario. ¿Cómo empiezas ahí? Mira, yo de aprender emprendí desde lo que te decía muy pequeño. Creo que uno siempre tiene como estos síntomas de emprendedor. En mi caso empecé simplemente vendiendo más cosas. O sea, vendía todo lo que podía ver, porque al fin y al cabo creo que esa es la definición de un emprendedor. Ves donde hay oportunidad. En inglés le dicen la palabra arbitrage. Arbitrage quiere decir donde hay cierto punto donde, te voy a dar un ejemplo porque no sé cuál es la palabra en español, no sé Ujú. si la Sí, está sabes, bien, sí, porque has vivido mucho tiempo ahí en Estados Unidos. pero arbitrage técnicamente es, o sea, veo que no sé, este zapato lo puedo comprar en $300, pero cuando voy a Bolivia vale 600, ¿no? Entonces ves como ese margen de oportunidad. Entonces eso es lo que yo siempre hacía, iba a Estados Unidos desde muy pequeño, veía la posibilidad de vender juegos de Xbox, vendía hasta la posibilidad de vender dulces, chocolates, y lo hacía porque sabía que en Estados Unidos lo compraba en precio X y lo vendía en precio Y. Entonces, mi primer emprendimiento, que en realidad sí fue un éxito, fue el flipear teléfonos. O sea, compraba celulares seminuevos Ujú. y los vendía en Bolivia. Ese era mi mercado. Entonces, ese emprendimiento empecé técnicamente durante la universidad vendiendo eh, uno o dos teléfonos a la semana. Se volvieron luego teléfonos de 200, 300 al mes. Logramos
tener un ingreso de ventas de 3 millones después de, te hablo de 5 años en Bolivia. Abríamos tiendas de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, y ese fue creciendo un montón, o sea, expandiendo con un crecimiento exponencial, hasta que llegó un punto que me di cuenta que ya no podía crecer ese emprendimiento. Ok. Pero, bueno, de ahí salen muchísimos aprendizajes, porque uno aprende a ser resiliente igual como emprendedor, al final aprendes a vender, y esa es como que la esencia, creo que, del emprendimiento, ver oportunidades. Si a vos te cuesta, creo que tienes una agencia, por ejemplo, te cuesta traer cierto servicio, digamos $100 a las personas que vas a pagar de tu equipo para que puedan dar ese servicio, pero lo vendes a 300. Eso es arbitrage, nuevamente. Ujú. Entonces, como es que estas bases de emprendimiento lo empiezas a ver luego. En el caso mío, eh, el tema de las casas lo veía simplemente como los teléfonos. Ok, te voy a comprar una casa barata y la vendo más cara. O si no la vendo, ¿qué estrategias de salida hay? Que le sube ese valor. Entonces, simplemente empecé a jugar el juego, pero a una diferente escala. En vez de comprar teléfonos, ahora lo vi a casas. Am, Nunca fue mi intención abrir un fondo de inversión. Eso era algo como que se dio naturalmente. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que vino durante ese entonces? El emprendimiento fue en ese entonces mi ruta de escape. Cuando estaba en ese mi punto de tocar fondo, era el momento donde encontraba esos mis momentos flows, donde me desconectaba de lo que era quizás la realidad. Mm, de ahí vino el podcast antes del tema de las inversiones, pero el podcast arrancó por simplemente querer tener conversaciones. En ese entonces, nuevamente, estaba tocando fondo, estaba sumamente aislado, eh, estaba solo, me sentía solo, entonces quería tener simplemente conversaciones con gente que estén 1, 2, 3, 5, 10 niveles más que yo y poder aprender de ellos. En ese entonces arrancó simplemente como un podcast de negocios, pero llegó un punto donde dije, o sea, esto no, ya no puedo conectar con esto. Ya no puedo conectar con el tema de negocios porque yo soy más que solamente negocios. Y es ahí donde uno, creo que es lo bueno del podcast, te vas descubriendo. O sea, te vas descubriendo de qué es lo que quieres compartir, qué es lo que te gusta aprender. Y es como un proceso, como cualquier tipo de emprendimiento, un proceso de desarrollo y autoconocimiento. Es como el mejor tipo de programa para poder conocerte. Entonces, ahí donde me metí al tema del podcast, empecé a conocerme y duró años. O sea, ahorita creo que las personas ven el podcast y ven lo que es ahorita, pero no ven mi capítulo 1 que está ahí todavía documentado, mi primer video, los primeros, creo que 150 y tantos videos, son todos remotos, son todos, y pueden ver esa transformación, ¿no? Desde hablar de negocios, hasta luego, igual yo estaba en el mundo de startups en ese entonces, startups, tecnología, y luego cómo fue cambiando a medida que yo me iba descubriendo y viendo lo que yo quiero compartir. Hoy en día, pues ya eres ciudadano americano para poder hacer todo esto. ¿Qué te piden para dar este salto? Para volverme ciudadano. Ajá, ¿qué te piden para volverte ciudadano americano? Pero es que yo me volví ciudadano por familia. Ah, ok. Sí, Tú te sí, sí, fuiste sí. por No, no, familia. no fue por inversión, ni negocio, ni nada. Ok. Sí. ¿Y eso es algo que sí necesitas, digamos, para abrir una empresa en Estados Unidos? ¿O también como latino podrías, No, no necesitas. no Puedes necesitas abrir ser como latino. americano para poder Para abrir tu nada. empresa? Ok. Puedes ser un extranjero y abrir empresa. ¿Son latino de Bolivia? ¿Podría abrir su empresa en Estados Unidos? Sí, no es sí, cualquiera. Y operando en Bolivia. Claro. Ok. Solamente que su negocio va a facturar desde... O sea, el negocio que va a recibir el dinero tuviera que ser el sí. Ok. Sí. Y pues tiene que declarar al IRS, que viene siendo los impuestos Ujú. y demás, Y ya. y ya. Ujú. Vale. Eh, ¿Cómo es que tú empiezas en este tema, justamente de captar fondos y a la vez el podcast? O sea, si alguna vez lo pensaste como que podrían fusionarse como ahorita lo manejas. No, o sea, no es que lo he visionado. O sea, obviamente, creo que como cualquier cosa en esta vida, ya sea tu propósito, tu emprendimiento y demás, todo se va formando. Uno sí puede tener una visión de qué es lo que quiere, pero lo que he encontrado es de que todo va cambiando. O sea,
nuevas circunstancias en la vida, nuevos problemas, cualquier rato alguien se puede morir. Entonces, toda esa visión que tienes, más bien creo que viene más del ego y viene algo más de querer aferrarte a esa visión y creo que te juega muy en contra. Por ejemplo, yo, en el momento que murió mi padre, yo tenía mi visión, sí, de meterme en real estate, no sé, de alguna manera, tal vez agente inmobiliario, tal vez vender real estate, no sabía que iba a ser el fondo como tal, pero sí tenía esta visión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muere mi padre y era como que esta lucha interna que tenía de, ok, todos mis deseos, todo lo tengo que sacrificar por ir a hacer justicia a Bolivia y encargarme de estos casos y lidiar con todo este proceso. Entonces creo que te juega en contra eh, tener este tipo de visión sobre algo. Entonces yo lo que he hecho ha sido más, ok, que se forme la decisión. Y es lo que ahora me doy cuenta, las cosas se forman. Cualquier decisión que tienes y a veces no te cuesta tomarla, es porque se está formando todavía la decisión. O sea, tienes que tener cierta información que te va a ayudar a formar la decisión. Y nunca es como lo visionamos blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con el podcast? Empezamos, creció, lo he ido viendo más como un hobby profesional, donde eventualmente me ayudaba a conocerme, conectar con personas increíbles, aprender de ellas y obviamente construir una marca personal. O sea, eventualmente, hoy en día creo que es extremadamente relevante, especialmente con todo lo que viene de AI, construir una marca personal. Lo he hecho por eso, no, en ese entonces no había AI. O sea, había AI, pero no era un boom como lo que es ahora. Una vez que salió ChatGPT, es como que ya todo el mundo lo utiliza, todo el mundo está consciente de eso. Y ahora vemos que sí ha sido una decisión correcta. El momento no era tanto por estrategia, era algo que se ha dado orgánicamente. Y el momento que me di cuenta es obviamente muy poderoso tener una marca personal. Sobre todo, especialmente en mi caso, es que si tú ves mi contenido, nunca promociono nada de lo que hacemos en Creadores Capital. De vez en cuando vas a ver ahí una publicidad de, ok, si quieres invertir con nosotros en Creadores Capital, esto es lo que hacemos. Si quieres ganar un poco más de dinero, tener un porcentaje de retorno 15-20%, puedes averiguar más sobre lo que hacemos. Eso es algo que recientemente hemos empezado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como es que ha ayudado a mi negocio, es más de una manera indirecta. O sea, conecto con personas que quieren invertir. O sea, son personas exitosas que tienen un dinero Mm. que quieren invertir. Entonces, hay mucho. ¿Con cuánto pueden empezar a invertir en tu En fondo? mi fondo, o sea, ha ido cambiando. O sea, al principio era desde 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Ahora, cada vez vamos subiendo más porque lo que me voy dando cuenta es de que las personas, cuando invierten solamente 20,000 dólares, o sea, ese tipo de inversionista es un inversionista que son sus 20,000 dólares. Ujú. Es lo que tiene ahorrado. Es lo que depende de eso. Entonces, cuando he ido subiendo esta barra, de que ahora pedimos 50,000 dólares como un mínimo, es un perfil de inversionista totalmente diferente. O sea, tiene esos 50,000 que lo va a utilizar para testear este tipo de inversión, pero tiene igual en el banco 100,000, 200,000, 300,000, donde esos 50,000 no depende su vida de eso. O sea, le va a generar dinero extra, pero no es que depende de eso. Tiene un nivel de ansiedad enorme, me imagino, la persona que pues, Sí, pone todo lo también es que... como que el control que quieren, las expectativas que tienen, creen que, o sea, el inversionista de 20,000 dólares creía que tenía todo el acceso a mí, que está bien, pero no era lo que yo quería, no era ese tipo de relación dinámica que yo quería tener con ese tipo de inversionista. Entonces él subió la barra como para conectar con personas que hacen un tipo de negocio y es más como un smart capital para mí que les cuento cómo está yendo la inversión, tienen ideas, aportan y me ayudan orgánicamente igual a crecer, como tengo que ir la inversión. Estas inversiones, después de recibir el dinero, tú Ujú. las metes en real estate, ¿en qué tipo de De cosas? activos. De activos. Ajá. Nuestro nicho es sección 8 que sección 8 es le rentamos las propiedades al gobierno. Entonces, ¿cómo he llegado a este nicho? Simplemente prueba y error. Yo empecé con rentas largas, luego rentas cortas como Airbnb, pero no era igual el tipo de actividad o involucramiento que quería tener operacionalmente. Entonces, lo que te decía hace unos minutos, yo veo un background más de tecnología, donde sé que las empresas SaaS, por ejemplo, cuando tienes un retainer que llega a ser como un modelo de negocio donde te pagan mes a mes de manera recurrente, ese tipo de empresas vale más. Entonces, siempre el valor de verdad está en las empresas que tienen un ingreso recurrente fijo. Entonces, viéndolo así, he dicho, ok, el modelo de negocio más antiguo de suscripción validado que
no va a ser, eh, o sea, no va a tener un problema por AI, no va a ser disrupted, como le dicen en inglés, o sea, no sé, mi vocabulario en español a veces es Ujú. una mierda, Sí, sí, sí. pero no va a ser disruptido, podría ser la palabra, o sea, no va a ser disruptivo eh, por AI, es real estate. Real estate es un tipo de negocio donde ese modelo de suscripción, técnicamente más antiguo, validado, que cualquier tipo de economía, no importa el tipo de tecnología que exista, va a seguir generando dinero. La gente siempre necesita donde Claro, vivir. hay especulación, hay crecimiento de población, entonces de alguna Sí, forma pero la sí, renta siempre va a subir acorde a la inflación. O sea, claro. y obviamente tiene que haber ciertas métricas, ¿no? O sea, tiene que ser una ciudad o un pueblo que esté en crecimiento. Entonces tienes que fijarte ciertos indicadores, pero en nuestro caso son mercados bastante atractivos. Nosotros invertimos en Carolina del Norte, la Florida y también en Ohio. Y esto sección 8 para que la gente lo comprenda mejor, es prácticamente le rentas a los trabajadores de gobierno y a los trabajadores de empresas de software as a service, que son las SaaS, o cómo No, sería. no, no. Sección 8 le rento al gobierno. El gobierno da renta, o sea, le paga el alquiler a las personas mm, que tienen algún tipo, o sea, necesitan ayuda para que les paguen la renta. Es como interés social, digámoslo así, Sí, subsidiado por gobierno, subsidiado, que exacto. es algo que no pasa en Latinoamérica, creo, pero sí, en Sí, Estados no, Unidos pues les dan vivienda. exacto. Porque hay Ujú. una crisis de vivienda Ok. allá. Entonces, por ejemplo, nos toca mucho que muchos de nuestros inquilinas son madres solteras, tienen 8, 7 hijos Madres. y madres solteras, entonces tienen ahí normalmente sección 8 se mueve por vouchers. Entonces tienes un voucher para rentar una vivienda de 3 habitaciones. Se mueve mucho por el nivel de habitaciones, la cantidad de habitaciones. Pero también pueden ser personas veteranas, o sea, que han servido al gobierno, que luego el gobierno les ayuda. Entonces depende mucho, pero sí tienen un tipo de asistencia Ujú. para que les paguen su renta. Entonces nosotros rentamos a ellos. ¿Por qué? Porque las rentas largas, por ejemplo, lo hemos visto en el COVID, donde las personas pueden perder su trabajo, puede haber X, Z, Y situación donde ya no pueden pagarte la renta, Ujú. ¿no? Entonces, eh, lo vuelve un poco más frágil, o sea, incrementa el riesgo de inversión. Que no te pueda pagar tu renta, te quedas sin flujo, no puedes pagar al banco para pagar tu crédito de la casa. Entonces, nosotros lo hemos hecho más porque es menos riesgoso. Hemos sido sección 8 por eso. Pero nuevamente, hay diferentes tipos de modelos de negocio para real estate. Entonces, así funciona. Y también me imagino que tú traes un plan estratégico de ir evolucionando, ¿no? Tal vez como en el tema comercial, por un lado, tal vez entrar en justo poner plazas cerca de estos lugares Sí, y eso va generando un rendimiento, entonces ya ese rendimiento es con que pagas a tus inversionistas y va progresando. Y en materia del podcast, ¿también lo viste como negocio? O sea, sé que nace de este chelo que se sentía pues, solo y todo, pero hoy lo ves como un negocio también, o sea, lo ves como un parte del ecosistema, ¿cómo lo ves? sí lo veo como un negocio. Más que como la manera que lo he estructurado, sí es un negocio aparte, pero al mismo tiempo trato de no verlos. Es como un baile que voy teniendo, porque el momento que empiezas a ver algo como negocio, igual te nubla la vista. Justo hace unos días estaba hablando esto con Alfonso Riz, que es una persona que te estaba comentando bueno, admiro mucho, aprendo muchísimo de él. Y lleva persiguiendo esta entrevista mucho tiempo. Entonces, justamente él habla mucho de la vocación, ¿no? Entonces, es algo que a mí me genera este sentido de ¿qué le dicen en inglés? Accomplishment, ¿no? De poder sentir que estás igual recontribuyendo, eh, creciendo igual. Es algo que me inspira mucho a crecer. Entonces, lo hago más por pasión. Tengo que tener este baile de, ok, qué tanto me apasiona tener estas buenas conversaciones, pero al mismo tiempo sí lo veo como negocio, porque al fin y al cabo sí necesitas generar para que pueda crecer de una mejor manera, o sea, que puedas rentar mejores equipos, de que puedas acceder a mejores invitados, tengas que viajar, o sea, ese tipo de recursos necesita generar. Pero no trato de que sea mi única métrica el dinero que está generando, igual trato yo de disfrutar el proceso, porque si pongo en una balanza que es lo que me genera más entre los negocios, me genera mucho más el tema de bienes raíces de lo que me genera el podcast. Pero nuevamente lo veo como un componente al negocio, pero lo veo un componente al negocio de que me va a ayudar a generar, en este caso, inversionistas que son mis leads,
me va a ayudar a generar leads a largo plazo. Claro. Porque, como sabes, el podcast no es que crece la noche a la mañana, o sea, es un juego a largo plazo. Entonces es como una fuente orgánica de un canal más. Que justo, mira, tenemos la misma edad, curiosamente. Pensé que incluso eres un poco más grande porque ya llevas muchos podcasts. Y se me ha hecho el tema del podcast como un formato en el que conectas con gente por un lado, pero no sé si tú sientes que también estás documentando tu camino de vida. O sea, por lo que te decías, También. ¿no? Sí, pero el formato igual es un poco diferente, ¿no? Cuando estás documentando tu vida haciendo vlog, pero sí, en algún momento lo intenté, como documentar mis aprendizajes y toda la vaina, pero sí era algo que me quitaba mucho tiempo en ese momento. Es algo que lo quiero volver a hacer desde otra perspectiva, pero el podcast en general sí ves tu crecimiento, o sea, me ayuda mucho a mí a ver mi crecimiento. Queda la persona que ahorita llega a mi podcast, está llegando y no ve todo ese camino, todo ese recorrido, pero sí lo utilizo mucho para mí. Pero hay otros tipos de contenido, hay otros creadores de contenido que lo hacen más de documentar. Ahorita no estoy documentando mucho como, ok, estas son mis 8 lecciones de lo que he aprendido de la conversación con Alfonso Ruiz. De vez en cuando hago ese tipo de contenido, pero ahorita no es mi foco. Pero sí, eventualmente se va a volver uno de los focos esa documentación porque creo que la gente conecta con eso. Sí, yo recomendaría, creo que tú también, a cualquier joven de nuestra edad o persona que quiera conectar con más personas y encontrar camino, pues hacer un podcast, ¿no? Porque es lo que te Sí, permite. Es la justificante perfecta incluso para que tú y yo nos hubiéramos sí, conocido, ¿no? sí, creo que ahora en día, o sea, si quieres conectar con gente buena, grande, que está haciendo grandes cosas, creo que les tienes que ofrecer algo de valor. Si Claro. tú le dices a esa persona que vamos a comer o vamos a tomar un café, es muy poco probable que te acepte dar su tiempo por eso. Entonces, si tienes algo de valor, que en este caso es atención, la atención que ellos quieren llevar su mensaje a más gente, lo van a aceptar, ¿no? Entonces, es una manera moderna, por decirlo, para poder conectar con gente interesante. Pero nuevamente uno empieza así, o sea, yo entrevistaba al principio a mis amigos, por ejemplo. Claro, te entiendo. Amigos que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Que de alguna manera me interesaba, pero yo ya sabía lo que estaban haciendo, entonces simplemente hacía una manera de cómo hemos arrancado. Pero al final de cuentas es un Fibonacci, ¿no? De que vamos 1, 1, 2, 2, 1, 3, o sea, que va creciendo el valor Ujú. del producto que tenemos y un validador te da otro, ¿no? O sea, si tú entrevistas, por ejemplo, a, no sé, Carlos Slim, ya mañana te puedes sentar con cualquier otro empresario, Claro. porque lo que le está pasando a Osotrava. En este proceso, ¿no has sentido como que también un gran esfuerzo en tu relación pública de invitar a gente en podcast? Porque a mí me pasa mucho de que pues, te habla mucha gente que quiere salir en tu podcast, ¿no? Ujú. Pero sientes que sus perfiles Nunca. no encajan. Sí, claro, me pasa. Hay gente que hoy en día sí ya me busca y me dice, ya sentémonos a hablar para hacer un podcast, pero igual sé que no encaja y le soy súper abierto, que no encaja. O tampoco es que ahora lo manejo así. Ahora genuinamente tengo conversaciones solamente con personas que de verdad quiero tener una conversación. Y acá no has pensado como que meter un manager o algo así, porque es algo que, por ejemplo, yo como agencia de publicidad podría meter a alguien de mi equipo a que me haga esa filtrada, Ujú. pero siento que es una decisión muy personal, ¿no? Sí, ¿Tú cómo lo ves? nuevamente creo que, como dices, es algo bien personal. Entonces, yo no entiendo por dónde vas por tu tipo de negocio, Ujú. pero mi negocio no va por ahí. Ok. Pero sin embargo, ahorita yo estoy en una posición donde puedo invitar solamente a personas que quiero invertir, porque tampoco es algo que va a make or break mi negocio, ¿no? O sea, no es que va a mover drásticamente la aguja. ¿Me ayuda para la marca personal? Sí. Pero muchas de las personas, igual que me están quizás escuchando, no tienen ese poder adquisitivo todavía. Ujú. Entonces, pero igual nos ha llevado inversionistas por ahí. Pero, a ver, de las millones de vistas quizás que tenemos durante un año, ¿cuántas inversiones me han llegado? 3, 4 calificadas. Entonces, es algo, un juego a largo plazo que eventualmente creo que se va a volver una pieza buena, importante para el negocio, un canal más importante, pero ahorita no está ahí. Y eso creo que me ayuda a tomar diferentes decisiones. Entonces, entiendo un poco dónde va tu postura, Mm. dónde puede ser más estratégico, o cualquier persona que está arrancando un podcast, pero depende mucho
su intención y nuevamente es bien individualizado, ¿no? Dónde están, qué es lo que hacen Y se nota, o sea, lo que te decía, por ejemplo, Ujú, yo hice el research antes de entrevistarte y digo, creo que tú y yo iniciamos estas narrativas como para querer comprender algo nuevo, para querer crear algo nuevo y encontramos gente que nos ayudó a tener un camino más claro, ¿no? Nos encontramos la claridad, ujú, pero a veces cuando ves esta narrativa en otros creadores y la ves con tantos anuncios, pues como que dices, este me quiere vender algo. O sea, me quiere vender la historia de Chelo, ¿no? O sea, ujú, más que venderme la historia de Chelo, quiero usar la historia de Chelo para venderme algo, ¿no? ujú. Que entonces, como lo que te decía, ¿no? Cuando yo vi este research y ahí por ahí te invitaron a uno y vi 5 anuncios, dije, o sea, es que ya no puedo empatizar con el podcast, ¿no? O sea, porque Ujú. siento que me están sacando acá, y me pasa incluso con los grandes, o sea, con Oso cuando veo así 8 Dumo Labs y 3 X Leap y como que Ujú. los anuncios cada rato, pues sí sientes que la marca pierde valor, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo filtras ello? O sea, de que dices por un lado, oye, no voy a aceptar este patrocinio porque te ha debido llegar, ¿no? O sea, Ujú. sí me imagino que has debido tener personas que dicen, oye, te pago para que me entrevistes o te pago para que tengamos un espacio comercial en tu espacio. ¿Cómo manejas eso? Sí, y es obviamente difícil, pero nuevamente depende mucho el lugar. Ahorita, como te decía, yo no necesito, entonces sí he rechazado todas esas ofertas. Nunca me han pagado por entrarse a otros podcasts sumamente grandes que sí te aceptarían. Pero nuevamente, como yo no vivo de esto, no es algo que o sea, influye en mis decisiones. Ok, Genuinamente me siento con personas que quiero aprender. Ahora, en cuestión de sponsors, nos han llegado igual sí un montón de sponsors, pero que simplemente no se alinean a lo que yo represento o lo que yo genuinamente quisiera vender o ofrecer a mi comunidad. No lo llamaría vender, o sea, lo llamaría más como referir. No referir porque al fin y al cabo creo que es lo que es las ventas, o sea, te refieren a utilizar cierto producto. Entonces, si hay marcas que estoy apuntando a trabajar, quizás no soy suficientemente grande todavía para ellos, pero si son, por ejemplo, AWOOP es una de las marcas que estoy tratando de que sea un sponsor, pues porque genuinamente, ves, utilizo este producto. claro. Genuinamente amo este producto. Antes tenía mi anillo Oura Ring, que ahorita está descargado, pero es algo que lo utilizo genuinamente. Ya me ha cambiado la vida. Entonces, si algo me ha cambiado la vida, es algo que voy a querer compartir con las personas que me siguen, mi comunidad. Es más, los trato como unos amigos. He traído muchos amigos a sus negocios solamente porque referí les he dicho, miren cómo ha cambiado este producto a mi vida. Entonces, solamente quiero trabajar con marcas que siento que sí me representan, que yo genuinamente utilizo y que sé que van a generar un impacto en su vida. Y sobre las personas que te dicen, oye, quisiera estar en tu espacio, que ya entienden ahora sí Ujú, que llamemos la Creators Economy, ¿cómo lo gestionas de ambas partes? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que y nunca me había pasado con un organizador de un evento que yo le dije, oye, pues me gustaría entrevistarte. Y me dijo, bueno, déjame checarlo si va a ser por acuerdo económico o ujú, ya traes los números. Y dije, bueno, a ver, entiendo tu costo oportunidad. También está mi costo oportunidad de inversión sobre los activos que estamos ahorita grabando. Pero acá, ¿tú cómo gestionas ambas partes? Por el lado de que uno quiere llegar y te quiere invertir para entrevistar, creo que lo entrevistes. Y por el otro lado que quieras, no sé, sentarte con Elon Musk y te cobra una lana, que no creo que lo haría, pero pues bueno, prefiero decirte sí o no, pero hay gente que es así. ¿Cómo lo ves? O sea, uno, nosotros pagando, ¿eso te Ajá, refieres? exacto. Nosotros no hemos pagado nunca. Nunca, Sí nos nunca han... pagaría, yo tampoco, pero Sí, hay gente que, digo, entendería, pero no sé si lo harías por un gran personaje, o sea, sí. por Elon, por Mira, hay ejemplo. personas que sí no, y son bastante grandes. Ahorita no me acuerdo los nombres, tampoco los mencionaría, pero sí hay un par que son bastante grandes doctores, creo que eran en Argentina, que nos dijeron que como $5,000 por sentarse con nosotros. Entonces, la única manera que yo le he visto, le he dicho, mira, el momento que seamos lo suficientemente grandes y esto te va a traer tanto valor que no vas a querer que te paguemos. Entonces, lo vi más como un pequeño reto más, pero nunca pagaría por sentarnos y traerle valor, porque sé ahorita el valor que igual el podcast le trae, justamente por eso no le pagaría. Ahora, para que yo reciba dinero de ellos, mm, tuviera que yo vivir del podcast para que diga, ok, esto es una manera más de cómo monetizar, Claro. donde no está ni bien ni mal, simplemente es desde donde puedo tomar las decisiones. Y además siento que cuando te están pagando,
es lo mismo. O sea, ahorita el podcast ya genera, ya factura, pero a través de ads de YouTube y Spotify. Pero siento que cuando ya te están pagando es diferente, lo haces desde otra intención. Entonces no sale desde un lado más genuino y además no puedes garantizar los resultados, o sea, no puedes garantizar, tienes cierta idea de cuántas escuchas, descargas, vistas vas a tener, pero tengo muchísimos videos que yo pensé que iban a ser un hit y no fueron un hit. Pero no me importa porque de verdad lo he hecho desde un lugar de que sé que brinda mucho valor, un interés genuino y sé que esa misma conversación ha tenido un impacto conmigo. Entonces, sí. Ese lidiar de, digo, creo que para nosotros que tenemos negocios, aparte, Ujú, no es tanto problema lidiar con el fracaso de los números. ujú, Porque a veces lo mencionas, ¿no? Te ha pasado de que, y me ha pasado que agarras un producto y dices, este va a ser un gran podcast, va a tener muchas vistas y este clip le va a ir muy viral y le va de la chingada por más que se hacen las cosas que se tienen que hacer para buscar ujú. viralidad. En este sentido, ¿cómo manejas esta frustración a veces o de plano te vale madre también? Sí, me vale madre. Sí, de verdad. Pero no he empezado ahí. Al principio sí me obsesionaba mucho por los números, pero de ahí es un tema de algo que busco mucho, o sea, en mi vida es como tener esta libertad, ¿no? O sea, de poder escoger, de que al final y al cabo que creo muchos realmente lo que buscan es tener opciones, libertad. Entonces, el momento que me di cuenta que me estaba volviendo un títere el algoritmo, simplemente sacar temas virales por tratar de sacar, porque son topics que están calientes, o sea, son temas sumamente calientes. El momento que me di cuenta que me estaba volviendo un títere el algoritmo, lo paré, porque sí me estaba consumiendo mucha energía. Ahorita de verdad quiero hacer cosas que son muy auténticas conmigo, que, o sea, de temas que de verdad siento que soy yo, siento que tengo algo que aportar, pero si es solamente para generar vistas, ruido, ahí tuve que entrar a eso. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Y creo que es bien importante definirlo. Sí me he hecho esas preguntas y esa pregunta siempre va cambiando. O sea, me hago esa pregunta una vez al año. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero llevar el podcast este año? Quizás cambie, quizás no. Entonces, por el momento, no quiero ser un títere al algoritmo. No quiero mostrar tampoco tanto mi vida. Ujú. ah, Al principio estaba como que un poco cayendo en ese juego, ¿no? O sea, de tener que estar más activo, tener que subir más historias, tener que mostrar más mi vida. Y ahorita solamente quiero mostrar lo que soy yo al mismo tiempo, pero también filtrar muy bien. Y eso creo que es una pregunta muy importante que cada uno que está en el juego de creación de contenido, ya sea podcast, cualquier tipo de contenido, es filtrar bien qué es lo que quieres mostrar. Y en ese, o sea, justamente por eso igual he tomado la decisión, no es que muestre a mi familia, o sea, bien limitado, no es que muestre a mis amigos extremadamente cercanos tampoco, porque tampoco ellos es, o sea, ellos manejan su vida bien privada y lo quieren mantener así. Entonces tampoco quiero ser irrespetuoso con ellos, yo que quizás tenga un poco más de vistas, que soy más público, de faltar respeto a esa línea o el deseo que ellos tienen de ser privados. Entonces es una línea que constantemente voy viendo qué tanto quiero mostrar, ¿no? Entonces es algo que no, ya no me importa las vistas, ya no me importa simplemente los números que entienden. Si es una manera de tener una retroalimentación, si ahorita me preguntan esto va a pegar o no, tengo una idea de que va a pegar o no, pero sí trato de disfrutarlo y el proceso, porque al final a cabo hay muchísimos creadores de contenido que se queman solo porque su métrica de cómo se están validando son las vistas. Entonces, si su métrica que va a definir si están felices o no, si esto es algo bueno que deberían continuar o no, si su métrica es las vistas, las descargas, lo van a dejar. Eventualmente no van a poder ser tan consistentes tampoco. Entonces, eso es el juego que por lo menos he escogido. Sé lo mucho que me ha quemado antes y ahorita ya no estoy dispuesto a entrar a eso nuevamente. En este mundo de filtrar los contenidos, de lo que te hace crecer y demás, y tú que viviste el Miami Flex, o sea, ¿no sientes que hay como una narrativa ya construida y ya que la gente ya se está dando cuenta sobre el tema del infoproducto? Sí, creo que el mercado de infoproductos está bastante saturado. Que ya parece que venden humo, ¿no? Sí, o sea, parece que venden humo, pero además que el mismo mercado que compra ya está cansada, que todo el rato hay una metodología, hay algo para vender y demás. O sea, creo que hay mucha resistencia del mercado como tal, o sea, de los clientes que te compran.
Y además porque ya se saben qué metodologías de venta estás utilizando, que cada uno utiliza webinar, que, cómo tiene que ser el anzuelo del clip, cómo tiene que ser la publicidad, el embudo de ventas. Entonces ya están muy familiarizados a lo que se están metiendo. Entonces, eh, sí creo que es algo que está saturado y es algo que el mercado igual lo siente. Sientes que, o sea, yo creo que hay gente que sí aporta valor, ¿no? Ujú. En lo que hablábamos, en materia de que hay gente que sí ha construido, pero ya como que esta narrativa de que lo perdieron todo, lo están volviendo a construir y están ahorita en un momento de venderte un curso y ahí es donde están haciendo su dinero, eh, ¿no te parece que es como que algo que también nosotros de cierta forma tenemos ya responsabilidad en los medios? O sea, por ejemplo, ahorita en podcast Ujú. que tú vayas y digas, este güey cura el X tema médico o te saca la depresión y X o Y cosa, ya lo ves también como una responsabilidad, o sea, como creador, de creadores, ahora sí. Claro, 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 sí, sí, de hecho. Creo que uno puede sentir eso, o sea, sí me ha tocado de vez en cuando han venido personas a querer vender lo que hacían, pero una vez que nos sentamos a tener una conversación, simplemente creo que su mensaje no es el correcto y no lo publico. O sea, tengo un montón de igual entrevistas de que no lo he publicado justamente por eso, ¿no? En el sentido que simplemente querían esas vistas y mandar un mensaje que no se alinea con lo que yo creo, lo que yo pienso y bueno, en vez de debatir tanto en el podcast, simplemente era como, ok, esto no lo voy a publicar. O sea, no, les has dicho, no voy a publicar el podcast que grabamos. Sí, ¿Y se les cómo dio después. reaccionan? ¿Qué? ¿Cómo reaccionan? O sea, de que... O sea, les explico brevemente, ¿no? Y muchos no, o sea, al fin y al cabo, si no les gusta, o sea, no los voy a volver a ver en mi vida y ni modo, es lo que es. Está bien, porque te estás Sí, alineando a los valores y a la responsabilidad de lo que haces. Está bien. sí, y además es como que simplemente no se alinea, siento que no va a resonar tampoco con eso. Sí, sí les pido obviamente disculpas porque le han dedicado tiempo, energía y recursos donde, o sea, venía a grabar conmigo y lo que sea. Sí, soy sumamente respetuoso, les puedo pasar su parte para que ellos saquen clips, pero no lo voy a compartir con mi comunidad. Claro. Sí, me ha pasado así de que llega un momento que por valores hay podcasts que no decidimos no sacar. Mm, En este punto de creación de contenido, del podcast, o sea, tú le ves, eres un referente hoy para muchos ujú. bolivianos en creación de podcast. ¿Cómo ves el futuro del podcast en todo el ecosistema digital? O sea, ¿qué va a evolucionar? ¿Va a haber un nuevo formato? ¿Vamos a tener que grabar con 8 cámaras? ¿Cuál es el formato que tú ves que, que tenemos que empezar a ver Mm. para seguir haciendo podcast? A ver, yo creo que estamos en un punto interesante, no solamente podcast, pero todo el mundo de creación de contenido, porque tenemos la inteligencia artificial. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto donde va a haber, y ya lo estamos viendo un poco, o sea, lo que es, va a haber conversaciones, va a haber podcast netamente con AI, que eso va a eliminar muchísimas personas. Creo que va a volverse más competitivo el espacio justamente por AI. AI estás compitiendo contra una máquina que es casi perfecta técnicamente y que va a sacar mejores cosas de lo que el público quiere saber, o sea, tiene toda la data del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido veo que va a ser bastante competitivo, pero lo que veo que va a resaltar más va a ser lo más real, lo más humano, algo que AI no te puede hablar. O sea, AI no va a poder hablarte desde mi experiencia personal. Si tú le preguntas al chatbot de Marcelo, o bueno, una inteligencia artificial que hable sobre lo que sabe de mí, te puede hablar de bienes raíces mucho mejor que yo, te puede explicar exactamente cómo invertir en sección 8, te puede explicar cómo armar el fondo de inversión, qué es lo que ha pasado y demás, pero no te va a poder hablar quizás de la experiencia humana, quizás de lo que te acabo de compartir, qué es lo que he sentido cuando ha muerto mi padre. Entonces, eso no te va a decir una inteligencia artificial. Entonces, creo que todo lo humano va a resaltar toda esa parte, esas historias, creo que eso siempre es algo que es el toque humano, es el toque del ser, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se va a volver algo que uno puede agregar ese valor agregado, diferenciarse. De ahí creo que va a haber esta separación de contenido largo, contenido corto, Ujú. como lo estamos viendo. Creo que es algo que la gente va a querer ver cosas menos editadas, más humanas, va a conectar más con eso y vas a tener siempre
esto, o sea, que las personas consumen, o sea, yo el contenido corto que consumo es totalmente diferente al contenido largo que consumo. Y las razones por las que consumo son totalmente diferentes. Consumo mucho más contenido largo, mucho más, porque siento que de verdad aprendo desde otro lente y siento que en el contenido corto simplemente es dopamina, simplemente es como ciertas tácticas, no vas a aprender nada valioso con un clip de 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos. Entonces, sí sirve para generar intriga, ¿no? Entonces, eso es algo que lo veo, por lo menos en el lado del podcast específicamente, pero sí lo veo algo extremadamente competitivo, pero creo que va a ser algo esencial para crear una marca personal. Creo que el espacio se va a ir a crear una marca personal. O sea, ahora con AI es fundamental crear una marca personal. Creo que la marca personal ya está. Simplemente son personas que tienen voces, otras personas que no tienen voces. Descubrir tu voz y es otro pedo. O sea, es algo que eventualmente es otro camino que toma tiempo, toma repeticiones. Y hay muchas personas que quizás llegan al espacio y tienen una voz, es porque ya lo hacen en vida real, ya han construido algo y han vivido ciertas experiencias y es por eso que ya tienen una voz y por eso creo que resuena más con la gente. Entonces estamos llegando a un punto bien interesante que no sabemos cómo va a acabar. Quizás las plataformas que ya lo estamos viendo, o sea, Instagram, YouTube y todas las plataformas, dice Generated with AI, ¿no? Mm, Te dice que eso ha sido creado por AI. Pero también estamos teniendo como esas aplicaciones de social media que acaba de salir de ChatGPT, por ejemplo, Sonora creo que se llama, ujú. que está volviendo igual bastante popular, pero todo es generado por AI. Entonces va a haber personas que quieren consumir eso y saben que están consumiendo algo por AI, versus también va a haber las personas que quieren consumir algo humano y van a solamente quedarse en lo humano. Entonces va a ser dependiendo de lo que quieren aprender. ¿Quieren aprender algo en base a experiencia o quieren saber solamente el ABCD de cómo hacer algo, de cómo cuidar, no sé, de cómo regularte tus hormonas, de cómo tener una buena nutrición? Todo eso quizás AI lo va a poder explicar mucho mejor que cualquier otro ser humano, pero más de la parte de la experiencia, creo que eso lo va a hacer más un humano. En esta parte de lo que haces, contrastado en materia del mundo mediático, Ujú. comunicación y invitar a personas a que te dan ciertas metodologías de valor con los negocios y las decisiones que de cierta forma tienes que tomar muy tajante, eh, ¿cómo, cómo es tu higiene digital? O sea, ¿cómo tú filtras qué consumes? Porque por un Ujú. lado, pues eres una persona que se quiere entretener, pero otra persona que también quiere aprender algo nuevo. O sea, Ujú. ¿cómo haces esta higiene digital? ¿Cómo filtras lo que consumes diario de contenido? Mira, trato de siempre disminuir a las personas que sigo. O sea, es más, siempre, no sé, si antes seguía a mil y tantas personas, voy reduciendo drásticamente ese número, am, porque cuido mucho esa parte de quién estoy consumiendo ese contenido. Porque normalmente creo que hay muchísimos estudios de Harvard, que creo que es el más famoso, que te dice eres las 5 personas de las que te rodeas, pero no es de las que te rodeas, es de las que te comparas. El verdadero estudio habla de eso, de las que te comparas. Entonces, ¿con quién te estás comparando? En ese caso, una vez que eso hizo clic conmigo, era, ok, no quiero consumir, no quiero compararme, o sea, quiero filtrar bien con quién me estoy comparando y con quién realmente quiero aprender. Entonces, cuido eso un montón. O sea, dejo de seguir personas que no me aportan nada o que simplemente no veo que vaya a aprender algo. Los dejo de seguir porque no, o sea, quiero filtrar bien a quién estoy siguiendo, de quién estoy consumiendo. Y de ahí está el otro tanto de gente que consumo de personas que son cercanas y genuinamente me interesa saber en qué anda su vida. Ujú. O sea, interés entre comillas, porque de verdad creo que a nadie nos interesa, pero te genera cierto tipo de comparación, ¿no? Personas que quieres reconectar algún momento en tu vida. Claro. Entonces tengo ese tipo de personas que sigo, ese tipo de contenido que consumo, pero trato igual de, cuando estoy consumiendo redes, de tener bien claro por qué estoy consumiendo en ese momento, para que el algoritmo no me enganche, ¿no? Y esto lo sacó mucho de Sofía Contreras, no sé si la conoces, pero ella habla mucho de, de consumir, o sea, si quieres consumir en tu celular, te va a agarrar el algoritmo. O sea, está bien diseñado la experiencia móvil. Ella cuando quiere aprender, simplemente se va a la computadora y no te genera ese enganche como te generaría el celular. Entonces eso me parece un consejo bárbaro. Entonces cuando quiero aprender de un tema,
voy a la computadora y de verdad soy bien intencional que quiero aprender ese tema. Entonces consumo todo, pero lo hago desde la manera de aprender, no desde la manera de solamente consumir por consumir. Chelo, también algo que la gente imagino que se está preguntando es cómo le haces para crear tu contenido. Porque parte esto también de una metodología. O sea, cómo planificas hacer podcast por podcast, los clips, la relación pública con estos personajes. O sea, cómo organizas tu agenda. Mira, yo normalmente o sea, me organizo anualmente. O sea, Anualmente. sí, anualmente. Es como que ya tengo en mente los viajes que voy a hacer. Por ejemplo, ahorita 2026 no te lo puedo decir porque en diciembre voy a sentarme a hacer toda la agenda de 2026. Pero 2025 ya sabía todos los viajes que iba a hacer, las fechas, tener una idea muy aproximada y también en base a esas fechas cuántas personas realísticamente podría entrevistar, por ejemplo. Bueno, esto no creo que está en tu agenda, pero Mm. ¿cómo has ido adaptando esa parte? O sea, semana con semana tienes el check de los viajes y todo, pero el día a día, cómo le organizas? O sea, ¿te das un espacio de trabajo de edición? ¿Te das un espacio de trabajo de Ujú. grabación? O sea, ¿cómo le das el Sí, valor a tu tiempo? ahorita estamos en un punto donde tengo un equipo. Ok. Entonces, en realidad, una persona específicamente en mi equipo se encarga de hacer el resto de la agenda. Yo le digo qué personas quiero entrevistar o con quiénes quisiera tener una conversación o ya tenía una conversación de entrevistarlo o más referido. Entonces les paso eso y ellos ya ven la agenda, o sea, ellos tienen mi cronograma de dónde planeo estar, dónde quiero viajar y van ya organizando eso entre sus equipos o con la persona directamente. Pero ellos se encargan de toda esa parte de la agenda del podcast. Am, yo no hago la edición tampoco, yo Ujú. solamente me encargo, una vez que la entrevista esté 100% confirmada, de hacer el estudio de la entrevista. O sea, quiero sacar el mejor provecho porque son personas obviamente ocupadas, o sea, relevantes, que me están dedicando igual su tiempo, entonces quiero sacarle el jugo a esas 2 horas que normalmente cada uno me dedica como 2 horas. Esas 2 horas que me va a dedicar, ser extremadamente consciente de eso y sacarle el jugo. Entonces, yo sí hago la entrevista, mi equipo no la hace. He intentado una vez que el equipo la haga, pero eh, siempre me salía más mal ese tipo de entrevistas, Ujú. porque creo que tiene que partir un interés genuino, y es lo que te decía antes, ¿no? Tiene que partir un interés que de verdad quiero aprender ese tema, y ya tengo algún tipo de noción del tema, igual, o sea, de lo que voy a preguntarle. Ahora, cuando es una persona que viene con una historia interesante, es mucho más difícil, o sea, es más como, ok, el tema va a ser su historia, no va a ser su know-how de lo que sabe. ¿Los divides así? ¿De qué es know-how, es historia? ¿O cómo filtras para dónde vas a encaminar la entrevista? Sí, lo divido tal cual, o sea, veo si es que todos tienen algún tipo de historia, entonces veo cómo su historia ha impactado lo que hacen, su vocación o lo que se dedican. Entonces, ese es el primer punto. Hay muchos que solamente hablamos del know-how, o sea, full valor, desde el minuto cero, y no conectamos. Sí trato de conectar siempre con esa parte personal, porque lo que te decía, creo que es lo que va a diferenciar ahora el tipo de contenido generado por AI o una simple búsqueda de AI, es lo que va a diferenciar ese valor agregado que es la experiencia, su historia. Entonces voy por ese balance, ¿no? Entonces son diferentes tipos de estudio igual en ambos. Si es más un tema de un know-how sobre un tema específico, investigo mucho con ChatGPT, Google también voy viendo qué es exactamente lo que la gente común y corriente se pregunta Sobre sobre ese... ese tema. Ok. Cuando es su historia, trato de investigarlo en sus redes, en sus podcasts previos, para saber qué componentes de sus historias me parecen interesantes y hablo con ellos previamente para ver dónde quiere hacer doble clic, qué quieren profundizar, qué no, porque algunos simplemente no quieren tocar algo de su historia. Que justo era lo que hacía yo ahorita, ¿no? Que te Sí. preguntaba, oye, ¿qué podemos hablar y qué no? Mm, Y de cierta forma eso también te genera una imagen de empatía mm. con el invitado. En esta parte, digamos, de la entrevista, no siempre salen las cosas como tú planeas. ¿Cómo le haces para Ujú. pivotear? Durante la entrevista. Resolver, exacto, porque a veces, o Mm, sea, sí, te ha debido tocar de todo. Llevas ya más de 3 veces más los episodios que yo llevo. O sea, llevas 200, 300 episodios. O sea, sí, es una locura. sí. Mira, yo les mando la estructura a ellos previamente, Ujú. porque no quiero, o sea, quiero que ellos me den su feedback mucho antes. Entonces, si hago la investigación días previos, o sea, les mandamos quizás hasta una semana, un par de días previos para que ellos nos den su feedback. Entonces,
ya no me ocurre eso, pero cuando no lo hacía, ocurría eso. Ahora sí mando una estructura, les digo, ok, estos son los temas que quiero hablar, ¿qué piensas sobre esto? Me dice, mira, de esto la verdad es que no sé mucho, ok, entonces lo quitamos. Si no eres un experto en esto, no hay por qué hablarlo, no hay por qué, o no quiero que me digan en el podcast, mira, de eso no sé, ¿qué me ha tocado? Y toca, simplemente tienes que cambiar. Pero normalmente la manera que estructura es como pienso, y eso lo saqué de Patrick Bet-David, que es igual una persona que tiene una agencia, bueno, no agencia, un media company, una empresa de medios extremadamente buena en Estados Unidos, es un emprendedor, empresario sumamente exitoso, y él habla de, para cada entrevista, y entrevista a los titanes más grandes. O sea, cada perfil que te imaginas los ha entrevistado. Sí, sí. Entonces, él dice, ¿cuáles son esas 3 preguntas que de verdad quieres sacar de esa entrevista? Solamente esas 3 claves. O sea, esa conversación va a girar alrededor de esas 3 preguntas. Entonces trato de identificar esas 3, o sea, cuáles van a ser esos 3 temas. Y de ahí obviamente ya sé qué es lo que más o menos va a pegar con el estudio que hacemos, qué es lo que la gente busca. Entonces trato de ver cómo eso se conecta. Pero ahora, o sea, antes abarcaba como que muchos temas y eso era un error porque el podcast abarca demasiado y no profundiza. Y ahora trato de profundizar más que abarcar más, profundizar. Y si hay más que tocar, he tenido varios entrevistados que entrevisto 2, 3, 4. Ahora he tenido uno de 5 veces que ya lo he tenido el podcast. Entonces, simplemente a veces es para otra conversación. Y eso es lo bueno igual. Que también te diría, yo creo que eso es lo que he aprendido y me gustaría en algún momento, en unos años estoy seguro que vamos a tener una segunda Una parte segunda. contigo en Ujú. Comprende, más Claro. profunda, porque también hay gente que pues necesita saber todo el contexto de por qué tomó estas decisiones, a dónde estaba llevando el camino y vamos cambiando conforme pues vamos Ujú. creciendo en años, ¿no? Tal vez el Chelo que hubiera entrevistado en 2023, que apenas yo estaba arrancando el podcast y que tú ya venías aquí a México a pegar podcasts virales, pues hubiera sido muy diferente la respuesta al de hoy. Ujú. En esta parte justo de tu proceso, pues hoy sabes mucho del tema real estate, ¿no? Y Ujú. creo que la gente aquí, pues sí se ha ido con muchos temas y ha conocido mucho de su historia, pero me gustaría preguntarte ciertas cositas que son como mitos del real estate. ¿Lo mejor es comprar una casa o rentarla o cuál es la peor decisión que regularmente toman las personas en Latinoamérica en real estate? Sí, a ver, yo creo que depende mucho del lugar donde vives, pero en lo general, por las personas que ya te están escuchando de México, Estados Unidos, es el peor error comprar una casa. Sobre todo porque uno es un sueño que nos han vendido, pero ¿por qué lo es? O sea, si vamos a ser racionales, porque comprar una casa tiene que ser una decisión que uno lo hace racionalmente, ¿no? Y si razonas sobre eso, tienes que ver los números. Los números simplemente no cuadran. ¿Cuánto pagas técnicamente de interés? ¿Cuánto vas a dar de pago de pie? ¿Cuánto vas a pagar mensualmente a tu hipoteca? Entonces, si haces todos esos números, simplemente no cuadra el esfuerzo de comprar una casa versus simplemente invertir ese dinero y vivir del ingreso de eso. Pero, ¿dónde está el error? Yo creo que depende, y esto es bien individualizado, pero creo que tener conciencia desde dónde estás tomando esa decisión, o sea, qué es lo que quieres lograr. Si estás comprándote una casa por el hecho de vivir el sueño americano, o el sueño mexicano, o el sueño de lo que sea, creo que está siendo una decisión que está siendo tomada desde el punto incorrecto. Si lo haces más de, ok, me veo acá muchos años. Entonces me voy a comprar una casa porque me veo acá, quiero establecerme acá, quiero hacer una familia acá. Quizás sea de los años, si lo juegas y tienes que ver nuevamente los números, quizás puede aplicar para ese tipo de perfil. Pero sí creo que es o sea, que en la gran mayoría de los países donde vas a hacer los números no va a ser conveniente. Pero lo que te decía igual, si esta persona esto es un costo-oportunidad. O sea, esto es una decisión cuando haces un costo-oportunidad. Pero si esta persona decide simplemente rentar en vez de invertir ese dinero, quizás le conviene comprar una casa porque no está haciendo nada con ese dinero. Está en el banco, que es la peor decisión del mundo. Claro. Hay la inflación que se está comiendo lentamente tu dinero. Entonces ahí puede ser una mala decisión dejarla en el banco sin hacer nada en una cuenta de ahorros que te están pagando un interés, no sé cuánto pagan acá, 3, 4, 5%. Entonces no es algo que te conviene. Todo es costo-oportunidad. Pero si tienes una oportunidad de negocios, ya sea comprar un negocio, invertir en un activo diferente,
que te genera más de ese 5%, yo invertiría en ese activo. Hablas de sección 8, ¿no? Hace unos buenos minutos mencionaste que te nichaste ahí. ¿Qué otros nichos tú ves que hay una oportunidad en el tema real estate? Mm, Mira, el tema de real estate creo que es bastante individualizado igual dependiendo la ubicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en México quizás Airbnb sea un buen negocio. ¿Por qué? Porque hay alta calidad de turistas y hay muchos turistas que tienen poder adquisitivo. O sea, hay muchos americanos que se vienen, o sea, están ganando en dólares y quieren gastar aquí en México porque les parece más barata la vida, es la realidad. Entonces, ellos, ¿dónde están rentando? En Airbnb. Entonces, ahí creo que sí conviene, pero para lo que yo hacía, en el mercado que yo hacía, no convenía Airbnb. Airbnb está bastante regulado en Estados Unidos. O sea, creo que ahorita en Texas sí está prohibido Airbnb o en algunas partes. Están lentamente regularizándolo. ¿Qué pasa si compras una casa donde has hecho tus números? O sea, en base a la inversión que acabas de hacer, has hecho tus números con Airbnb. Airbnb es bastante rentable. Pero si el día de mañana tiene una regulación y no te da con rentas largas la ubicación, no te da con sección 8, no te da con cualquier otro tipo de modelo de negocio, simplemente vas a perder dinero y va a ser una mala experiencia. Entonces, depende mucho el lugar donde están. Ahora, en Estados Unidos, si son personas que están escuchando que están en Estados Unidos, creo que tampoco sección 8 es bueno en cada mercado, es en algunos mercados. Eso creo que es igual el error que muchas personas cuando han escuchado sección 8 dicen, ok, tremendo negocio, ok, pero ven en su ubicación, en su estado, es mal negocio. ¿Por qué? Porque pagan mucho menos de lo que es la renta larga. Entonces, es, como te digo, bastante eh, local, dependiendo de dónde lo estén haciendo. Pero es un mundo, no solamente es como blanco y negro. Hay unos mercados donde flipping, o sea, Ujú. comprar, remodelar, va a ser un mejor negocio. ¿Cuáles son esos mercados? Por ejemplo, Miami, por ejemplo, Las Vegas, por ejemplo, Los Ángeles. ¿Por qué? Porque igual la gente es un mercado que constantemente está moviendo. No importa si hay pandemia, sí hay obviamente altos y bajos, pero no es un mercado que está totalmente plano, o sea, totalmente estancado. Por ejemplo, Bolivia, creo que es un lugar que está bastante estancado. No haría nunca flipping ahí. Tampoco he visto los números en algún momento para hacer inversiones, no sé, de rentas largas. Tampoco te produce un cash flow, o sea, una rentabilidad de 3-4%. Entonces, que es bastante bajo. O sea, no es Sí, nada mejor atractivo en dejarlo en el banco, en todo caso, en creo el que es. banco, pero sí, o sea, O CETES te pésimo. da más, o sea, Exacto. Entonces, ahí en un mercado como Bolivia, que es donde ves muchísimo retorno de inversión, es en lotes, por ejemplo. Pero para invertir en lotes, lo que necesitas saber cómo está creciendo la ciudad. ¿Qué pasa si compras un lote donde la ciudad no está creciendo hacia esa ubicación? No hay nuevos proyectos de supermercados, no hay nuevos proyectos, no sé, de negocios, franquicias y demás. Entonces, es, necesitas conocer el mercado donde vas a invertir, necesitas saber qué tipo de activo. Bienes raíces creo que es increíble en todos los mercados, pero creo que muchos piensan que bienes raíces es solamente comprar y rentar. Entonces es como que ver todo el panorama de lo que es posible con bienes raíces. Y en algunos lugares va a ser igual la construcción. En Bolivia sí veo rentable la construcción, solamente que veo un mercado que es igual altamente sensible, donde está estancado. Y ahorita si te estás metido a construir en Bolivia, estás cagado, porque está bastante parado el mercado. Pero en lotes, pues nuevamente depende mucho ubicación, pero también tu vida actual. ¿Cuál es tu posición como inversionista actualmente? Tú estás buscando inversión, estás buscando un cash flow, estás buscando ingreso pasivo. Un lote no es el tipo de activo que va a ser lo más conveniente porque no vas a generar ningún tipo de ingreso pasivo. Es para que dejar el dinero que se enchanche ahí unos 10 años. Es, con unos amigos nos hacemos la burla, es como un Bitcoin. No, o sea, simplemente si ahorita inviertes en Bitcoin no sabes si va a subir o bajar, pero lo que sí sabes es que en un periodo de 10 años va a subir. Entonces lo mismo es el tema del lote. El en lote es como Bolivia. que sabes que va a subir en algún momento, pero no sabes cuándo. Entonces me metería a ver un poco según la ubicación donde estoy y entender qué es lo que se mueve ahí. Eh, Hay harta población, pero ¿por qué? Porque la población está yendo, hay más industrias que están ofreciendo mejores empleos, o sea, hay alta migración por ese lado, hay alta migración de nómadas digitales. Por ejemplo, tengo un montón de amigos en Lisbon, donde es un lugar donde está contaminado en nómadas digitales. Entonces es un poco entender eso, ¿no? Saber todo el panorama y esas métricas
antes de ir a invertir a ese lugar. ¿Y qué cosa no deberías hacer nunca en real estate? Invertir sin conocer el lugar. Ok. Sí. Y eso es número uno. Número dos, eh, saber bien clara tu modelo de negocio. Eso creo que es fundamental. Hacer los números. Creo que todos somos sobre optimistas sobre los números. Nunca sale como quieres. Entonces tienes que tener bastante margen de error. Si yo no hubiera tenido mucho margen de error, lo hubiera cagado en casi todas mis inversiones. Pero tenía demasiado margen de error que he cometido los errores, simplemente seguía ganando, pero no he ganado tanto como pensaba. Pero tenía ese margen de error. Conozco muchísimos inversionistas que nunca tienen ese margen de error. Y tienes que tener una estrategia de salida. Toda inversión tiene que tener una estrategia de salida. Creo que todos, nuevamente, porque somos sobreoptimistas de lo que puede salir bien, no tenemos una estrategia de salida. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo acabo de invertir nuevamente en Bitcoin. Antes era súper contra Bitcoin, porque ya tuve un pequeño trauma de Bitcoin que perdí un montón de dinero en el 2017, pero ahora volví a invertir. ¿Qué pasa? Se cayó el mercado, pero ahorita ese dinero que he invertido que no me interesa, yo estoy acá a largo plazo, es como mi lote. Eso, tu posición de inversionista cambió, que es lo que quieres Exacto. transmitir, que de alguna forma también real estate es lo mismo, Ujú. porque los flujos de un departamento no van a ser los mismos que un Airbnb en cuestión de tiempo. Sí. Acá tú, ¿cómo mides esa parte? O sea, ¿cómo dices, eh, o sea, cómo sería, para que la gente lo comprendiera, o sea, cómo serían los tiempos de inversión? O sea, un Airbnb es más flujo de caja constante, una renta a mediano plazo como es, en local comercial como es, en sección 8 como es. ¿Qué te refieres con los tiempos? O O sea, por sea, ejemplo, en sección 8 te pagan todo el año la renta o te van pagando mes con mensualmente. mes. Ah, ok. Mensualmente. Sí, importa mucho, o sea, qué tan recurrente vas a recibir el dinero, los ingresos, ¿no? Pero el tema de Airbnb, me metí muy corto, o sea, te estoy hablando que estuve en Airbnb quizás unos 6 meses hasta que luego decidí eliminarlo, pero es más, hay muchos costos que no estás previendo, los costos de limpieza, qué tan frecuente, no sabes igual. Por ejemplo, si alguien viene y se queda en tu casa, en tu Airbnb, solamente una noche, cobra $100, pero el costo de limpieza te cuesta $50. Es totalmente diferente pagar ese costo de limpieza de $50 por alguien que se ha quedado un mes. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido tienes que tomar bien claro y en base a eso tomar decisiones. Por eso es que algunos Airbnbs te piden mínimo una semana, otros 3 días, porque necesitas conocer tus números para ver qué tanto quieres permitiros a tus pólizas, ahí como, en este caso, como arrendador, como un host Airbnb. Pero es que varía mucho, varía mucho. Y una vez yo me quedé en Nueva York, en un Airbnb que parecía que mataron ahí a... O sea, que estuvo Jeffrey Dahmer, o sea, que sí me sorprendía como que Ujú, la variación que existe en las regulaciones, digamos, ¿no? O sea, ujú. porque me imagino en el nicho que tú estás, necesitas una fuerte regulación porque le estás vendiendo a gobierno, de cierta forma. De ahí en Estados Unidos, y bueno, eso es bueno porque tienes que saber todas estas reglamentaciones que hay con la plataforma, donde estés vendiendo, quién te va a alquilar y demás, que eso puede variar desde país, desde estado, desde cualquier otra cosa. Pero nosotros en sección 8 es que nos tiene que certificar la casa. Entonces nosotros hacemos los arreglos, ellos tienen ciertos guidelines, que todo sección 8, todo el gobierno, sus guidelines son lo mismo en todos los estados de Estados Unidos. Pero de ahí en sus guidelines son cosas, o sea, por ejemplo, el tema de darle refrigerador, el tema del calentador, todo el tema del aire acondicionado tiene que ser eléctrico. O sea, son algunas reglamentaciones que tiene que tener y tienes que pasar esa prueba de inspección. Una vez que pasa la prueba de inspección, ellos dicen, ok, puedes rentar al inquilino. Es surreal, ¿no? Lo que pasa, digamos, en Estados Unidos a comparación de Bolivia, que quisiera como que irnos para allá para este Ujú. cierre, digamos, del podcast. Eh, de cierta forma tú viviste tu infancia en Bolivia. ¿Cuáles fueron los más grandes contrastes que notaste en este cambio de irte a Miami y en esta forma de vivir ahorita que también va seguido? Ujú. Primero, diría que es el tema de la mentalidad. Digo mentalidad, pero creo que es conciencia igual. Es un poco de, creo que es una gran bendición, por ejemplo, en mi lado, de que tengo como esta visión del primer mundo, pero también vengo de un tercer mundo. O sea, sabes lo que
realmente es la vida, tiene ese sentido de la vida, ese sentido de la pobreza, ese sentido de construir las cosas que quieres, pero también tiene ese primer mundo donde todo es realmente accesible y hay oportunidades igual de primer mundo. Um, Esa diría que es la número uno, pero en Bolivia piensan igual muy chico, por eso igual es lo que me voy a la mentalidad, pero es porque las oportunidades son muy pequeñas. Um, Creo que ahorita es muy difícil que un emprendedor la saque el estadio en Bolivia, simplemente por el vehículo y las oportunidades que existe. Sí, depende mucho qué es lo que o sea, te refieres con un nivel de oportunidad. O sea, para mí una oportunidad ahorita es algo que me va a generar por lo menos unos 100,000, 200,000, 300,000 de dólares en cuestión de un año. O sea, eso lo veo una buena oportunidad. Eso generar en Bolivia no es tan fácil. No está la economía. No hay una industria, no hay una economía que esté tan desarrollada. Ah, pero es porque así funciona la economía, es una economía pequeña. Yo tenía una agencia igual de marketing y en mi agencia de marketing, o sea, bueno, pagaba cuando mis clientes eran de Bolivia, o sea, te doy un ejemplo, teníamos unos, no sé, unos 15 clientes de Bolivia, que eran las mejores marcas de Bolivia. Pero ahí generamos como ingresos de total netos de la empresa como unos $10,000 en Bolivia, que estaba bien. Pero cuando, Pero eran 15, o sea, sí está. sí, O sea, varios, le eran varios. cobrabas que $600 por tu servicio menos. Sí, en promedio. Y si eran marcas grandes, es Sí, y eran una marcas nómina. grandes que allá no te soltaban más de $1,000. O sea, era muy difícil que te suelten más de $1,000 recurrentes en un contrato por eso. Pero en el momento que he empezado a vender con ese mismo equipo a empresas de Estados Unidos, o sea, hacía contratos de $200,000. Entonces, que lo que he hecho es ahí donde, y que todavía está un poco activo esa, entre comillas, agencia, es más una empresa de consultoría ahora de growth, pero hemos pivoteado a eso. O sea, he técnicamente despedido a todos mis clientes de Bolivia, les he dicho que ya no más. He vendido mi cartera que tenía a mi ex socio y he utilizado el equipo para técnicamente hacer outsource servicios a empresas de Estados Unidos. Ahora solamente tengo dos clientes que son contratos de 100,000, $200,000 al año, pero Que pagan lo mismo que 15 en Bolivia. Es y una te locura. exigen mucho menos. Claro. Allá solamente su métrica para estos mis clientes es lead generation, o sea, es cuántos leads están generando semanalmente. Entonces los contratos es en base a performance, que es totalmente diferente, igual la mentalidad, lo que quiere realmente alguien ahí es resultados. Pero eso me ha ayudado mucho a entender eso, o sea, importa mucho a quién vendes. Ujú. No importa mucho a quién estás vendiendo y la persona a quien estás vendiendo va a estar dispuesta a pagar más según el problema que está resolviendo y va a valorar más tu trabajo. Versus alguien de Bolivia quería que le hagamos producción, quería que le hagamos todo el tema de calendario de redes sociales, quería que le hagamos ads, o sea, quería que seamos un departamento de marketing que quemaba el equipo, me quemaba a mí y solamente nos pagaban 600 a $1,000 cada cliente. Entonces, a lo que me voy, para un emprendedor de Bolivia quizás eso esté bien. Para un emprendedor de México quizás hasta 10,000, $15,000, o sea, le va a cambiar la vida. Es algo que estarían contentos, pero ahorita por el nivel donde quizás estoy, no es algo que me cambiaría la vida, no es algo que va a mover, o sea, voy a tomar decisiones drásticas por eso. Ahora, cuando estamos hablando de contratos de 100,000, $200,000, son oportunidades que sí perseguiría, son oportunidades que sí voy a aceptar o querer tener, ¿no? Entonces, eso es lo que igual veo en Bolivia. O sea, no creo que su culpa es simplemente el contexto, pero creo que sí son responsables cada uno, especialmente con la globalización. Ya no es como que una excusa de ver qué oportunidades puedes tener. Lo que te decía, me preguntabas al principio, cualquier persona puede crear su LLC, vender una empresa en Estados Unidos, hacer un negocio en Estados Unidos. Quizás no pueda vivir y ser residente en Estados Unidos, eso es otro tema. Pero hacer negocios, vender globalmente, creo que cualquier persona lo puede hacer. Ahora, obviamente hay ciertas restricciones, o sea, el idioma y otras restricciones que quizás pueden existir, ¿no? O tener quizás los contactos o la metodología, pero Pero se creo que puede, o se sea, puede, es falta de conocimiento. Saber llegar a esos es falta de conocimiento, no es un problema, no es una restricción de hacer negocios. sí, porque, o Es, sea, le rascas y hoy en día estamos en un mundo de comunicación digital fuerte. O Ujú, sea, de cierta forma, alguien que esté escuchando este podcast te puede mandar un correo a ti, Chelo, y decirte, oye, o un mensaje en Instagram, como ujú. tú y yo conectamos. Oye, tengo esto que sé hacer, le podría mejorar a tu empresa en esto, 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 esto. O sea, por ejemplo, no sé, alguien que esté escuchando esto que sepa Sí, Adobe,
FX, Sí. güey, o sea, que sepa animación, hasta que me mande correo ya. Pero pues al tener esta economía de arbitraje, vivir en Bolivia con $2,000 al mes, pues estás del Exacto. otro lado, Y ¿no? es lo que te decía igual al principio, todo está en el arbitraje, ¿no? Ese es el secreto de emprender, técnicamente, ver arbitraje, ver tu costo versus cuánto lo puedes vender. Ese es el arbitraje. Y eso es lo que puede haber en productos, puede haber en algo tan simple que igual eso es lo que no te das cuenta. Una vez que entras a Estados Unidos, hay personas que hacen negocios solamente vendiendo sillones usados. Yo he empezado con teléfonos usados. O sea, algo que en su momento, porque estaba en este juego de estatus, me daba vergüenza decirlo, sí, vendo teléfonos. Pero una vez que empezó a ganar harto dinero vendiendo teléfonos, estaba orgulloso de decir vendo teléfonos. Pero en Bolivia, es que tú digas, o en también, porque otro lado vendo teléfonos, es algo como que la gente no lo veía tan bien. No, eso es como un juego de estatus y al fin y al cabo es algo que Es que, a ver, digo, mentalmente. seamos muy honestos, de cierta forma, a nosotros nos ha tocado otra Bolivia, otro contexto, temas políticos Ujú. que nos han orillado, porque tenemos la misma edad, ¿no? Entonces creo que aquí podríamos hablar de esto. Nos han orillado a salirnos y a valorar también, pues sí, las raíces desde el tema de cómo disfrutamos las cosas, porque sabemos cómo se crean y sabemos lo que no es tener el mismo contexto en esta ciudad donde tienes las mismas oportunidades. Pero por otro lado, es esta parte, me parece que de entender que, o sea, nos estábamos ahogando con un vaso de agua con todas las oportunidades que hay afuera. O sea, ¿tú qué le dirías a un boliviano y que dice, bueno, pues es que no tengo este contexto que están hablando en este podcast? O sea, ¿qué harías tú en esta Ujú. condición, ¿no? De ser un paseño, de ser un cochabambino, un cruceño que quiera ganar más dinero y encontrar nuevas oportunidades. Sí, es que yo creo que, viéndolo esto de una manera, como te decía, soy bien apasionado de la filosofía, pero la filosofía lo que se va es mucho de aceptar las condiciones de la vida, ¿no? Y sí, puede que tengas una historia de mierda, puede que te haya tocado como yo, que lo han matado a tu padre, ha matado a tu familia, o sea, has nacido técnicamente huérfano, puedes tener toda la historia de el perfecto rol de víctima, pero al final y al cabo, ¿de qué te sirve eso? Entonces, puedes crear todas las excusas, todas las narrativas que quizás tengas razón, la vida ha sido injusta, pero no te sirve de nada quedarte ahí. Entonces, creo que más bien vivimos en un mundo donde todo es accesible y tiene su lado oscuro. Que todo sea tan accesible tiene su lado oscuro, pero también tiene su lado bueno, que es que ocurre la globalización, por ejemplo. Cualquier tipo de persona puede entender contenido y ahora con AI cualquier tipo de persona va a poder rápidamente entender la información valiosa de un creador de contenido que está hablando en inglés, recibir la educación buenísima porque va a ser traducida casi inmediatamente. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, creo que ahorita ya es un tema más de cómo aprovechas lo poco que tienes para seguir creciendo, porque es el juego. Yo creo que el juego de verdad es de que todos tienen diferente punto de arranque. Yo también reconozco mi punto de arranque, sé que no ha sido como mis amigos que quizás han nacido en una cuna de oro, por decirlo. Sé que mi punto de arranque no ha sido ahí, pero sé que igual he sido bastante bendecido con mi punto de arranque, siendo una persona que ha podido ir a Estados Unidos, ha podido tener buena educación, ha podido rodearse con personas exitosas. O sea, reconozco mi punto de arranque y he hecho lo mejor con lo que las cartas que la vida me ha dado. Entonces creo que eso es lo más importante, saber, ok, ¿qué es lo que tengo? Preguntarse qué es lo que tengo. ¿Tienen acceso a internet? ¿Tienen un celular? Ok, es lo que necesitan. ¿Saben de redes sociales? Sí, no. Si no saben, empiecen a aprender. Toda la información es gratuita. Es un par de clics, un par de búsquedas. Ahora con ChatGPT es mucho más fácil. Antes era pues, quizás buscar un poquito más, profundizar un poco más tus estudios, pero ahora creo que AI ha dado toda la información sobre cómo hacer eso. Simplemente pongan en ChatGPT un prompt de cómo puedo vender una empresa a Estados Unidos, esto es lo que sé hacer y les va a salir la respuesta, cómo poder ubicar a las personas a través de LinkedIn, a través de Instagram, como me decías, de que una persona si sabe hacer clips, ¿por qué no hablar a personas que necesitan clips, que quieren empezar su marca? Un podcaster quizás no saca clips, ok, vayan investigando, ¿no? Y ese trabajo nadie lo va a hacer por ellos. Entonces yo creo que la oportunidad que ellos pueden ver
igual va mucho al nivel de conciencia que tiene en ese momento y el nivel de conciencia siempre va cambiando. Yo no soy la misma persona, lo que decías. O sea, acá 2 años voy a tener mucha más conciencia de lo que tengo ahorita. Entonces creo que eso es bien importante. O sea, yo no voy a poder reconocer oportunidades que el Marcelo de ahora, bueno, el Marcelo de acá 2 años va a reconocer. El Marcelo de acá 2 años va a reconocer mucho más, va a haber muchas más oportunidades que el Marcelo de ahora, pero va al nivel de conciencia igual que tiene sobre las cosas, ¿no? Entonces es un poco de hacer eso, o sea, ir un paso a la vez, ver los recursos que ellos tienen y en base a eso ir creciendo poco a poco. Pues Chelo, algo que estoy seguro que mucha gente se ha metido aquí a ver es ver a dos bolivianos hablando, sí, tal vez desde el privilegio de haber logrado cosas. Pero Ujú. acá siento que no se ve como que dos mundos, ¿no? Para el boliviano podemos ser el gringo, el extranjero, el mexicano, y para todos los otros países que viajamos y estamos, somos el boliviano. ¿Qué te dicen cuando dices, bueno, soy de Bolivia? Ujú. Aunque no me creas, muchas personas simplemente no tienen Bolivia en el mapa, ¿no? Entonces no es como que, por lo menos de donde yo voy, vengo, no tienen ni mucha idea de qué es Bolivia, qué hacen en Bolivia, de por qué resalta Bolivia, no es como un México, ¿no? Entonces no tienen como ese full contexto, pero está ese tanto que no me cree. eh, Cuando les explico qué es Bolivia, no me creen que vendría de un país como Bolivia. Entonces, obviamente eso da pena, porque al fin y al cabo somos de allá, pero al mismo tiempo genera, por lo menos de la manera que yo lo veo, es como un buen motor, ¿no? Un buen motor de, ok, quizás yo puedo hacer de que Bolivia esté en el mapa en un momento. Y hay personas sumamente relevantes ahora en el mundo que son bolivianos, por ejemplo, Marcelo Claure, uno de ellos, que está tratando y haciendo un buen trabajo en poner Bolivia en el mapa, pero obviamente tendrá sus intereses y X, Y, Z, lo que sea. Eh, pero sí creo que es un reto. Es, es algo que tú sientes que es como también con los que sí saben que es Bolivia, como que te voltean a ver para abajo. O sea, la neta, de que te digan, eres boliviano, por más de que tal vez tus facciones, tu raza no parezca boliviana, eres boliviano y te voltean a ver para abajo. ¿Has sentido eso? No he sentido mucho de eso. Quizás en un momento en la universidad, pero era otro contexto. Para un tema de hacer negocios, creo que las personas con las que interactúo es más que, ok, ¿qué valor traes? Más que ser de cualquier otra raza, es más qué traes tú a la mesa. Y al fin y al cabo es lo que se vuelve el juego, ¿no? Todo se vuelve más transaccional, es más, ok, yo te brindo valor y tú también me brindas valor, sobre todo transaccional. Entonces, no he sentido que es más como un tema de que me miren hacia abajo o me miren menos, es más, creo que me miran en base a lo que traigo. Me da gusto que traigas la frente en alto porque es algo que, por ejemplo, mucha gente bueno, aquí en México que es más como burlón, ¿no? Los Ujú. gringos son un poquito más, o sea, son más pesados, ¿no? Se te empiezan a burlar entre ellos, llegan a otros niveles. Acá en México es muy de ser llevado, como dicen. Pues el tema del arquetipo boliviano a veces les choca un poco el contexto, ¿no? En realidad uno de mis clips virales tiene que ver con ese sentido. Y, y veo pues, o sea, a final de cuentas, Bolivia es un estado plurinacional. Tal vez el arquetipo que generó Evo Morales para la idea de Bolivia mucho tiempo, hoy en día pues la vemos con un nuevo presidente, con nuevas formas, y creo que a final de cuentas nos ayuda a juntar mucho este estado plurinacional, como hoy en día nos llamamos. Tú, por otro lado, cuando ves otros bolivianos, o sea, pues chingón que podemos haber hecho sinergia tú y yo, estamos muy parecidos en muchas cosas, pero ¿qué notas en otros bolivianos? O sea, sí notas como de cierta forma este arquetipo de que somos malinchistas, que a veces hay una crítica hacia ello. ¿Qué notas en otros bolivianos cuando los ves? Mm, Mira, noto, es que los bolivianos con los que interactúan tienen otro contexto de vida. No otro, o sea, no es como que tal vez rara vez me he encontrado con alguien que se está construyendo, empezando de cero. Eh, los patrones en común que veo ahí es como que la están luchando, ¿no? O sea, de que están construyéndose, o sea, están tratando de armar algo en un país lejos, pero al final y al cabo veo eso. Sin embargo, siento que están haciendo lo mejor que pueden con las cartas que pueden. De ahí el otro grupo que veo son bolivianos que, o sea, son bastante privilegiados. No es como
que hace el 80-90% que está escuchando esto. Entonces viene otro contexto, viene más como disfrutar su vida, sus padres han hecho el trabajo duro y sí es lo que más o menos veo. En esta parte sabemos que no siempre se tienen las mismas posibilidades, ¿no? Ujú. ¿Qué mensaje le darías a un boliviano que pues, puede ser que esté escuchando esto, una persona con no específicamente todo el contexto que tú tuviste, pero que sí afrontó el reto de ahora qué hago con mi vida, cómo Ujú. creo algo? Bueno, a ver, lo primero que les diría es como que acepten la realidad. Mientras más rápido aceptes la realidad, sea lo que te haya tocado, las cartas que te hayan tocado, va a ser más rápido salir de ahí. O sea, si quieren, aspiran más, no sé, si aspiran a ser madres, aspiran a ser padres, aspiran a tener un mejor negocio, de aceptarlo y saber qué es realmente lo que quieren. Creo que muchas personas ni siquiera saben lo que quieren, solo saben que quieren más, pero no saben qué exactamente quieren más. Entonces, si no sabes de qué quieres más, ¿cómo vas a saber que lo has logrado conseguir o cómo vas a saber el camino? Entonces, creo que es de ahí definir qué es lo que quieres y hacer tu mejor carta posible. Lo que te he dicho hace unos minutos es, la vida te da un set de cartas y es hacer tu mejor jugada con esa set de cartas posible. Al fin y al cabo, victimizarte de que no te toca un par de as es simplemente victimizarte. Puedes perder todo el tiempo del mundo, a nadie le va a importar. Entonces, darte cuenta de eso, de que a nadie le importa de dónde vienes, o sea, a nadie le importa genuinamente de qué problemas tienes, qué trauma tienes, o sea, al fin y al cabo al mundo lo que le importa es qué valor traes, ¿no? Y es un poco ver eso, cómo vas a hacerlo mejor y te das cuenta que la opinión de los demás no importa. La opinión de los demás es más que todo qué opinión tienes tú sobre ti. O sea, que tú te estés haciendo tu mejor versión, que tú yo de ahora, o sea, tengas estos diferentes yos, ¿no? Yo cada decisión que tomo es como tengo mi yo del futuro, el Marcelo del futuro, tengo el Marcelo niño y también tengo el Marcelo de ahora. Yo quiero hacerlo al niño y el Marcelo del futuro felices, orgullosos. Entonces, muchas de las decisiones que tomo es pensando en ellos, porque al fin y al cabo es la única opinión que realmente importa. Obviamente vas a tener personas cercanas, en mi caso mi familia, o sea, específicamente mi madre, mi hermana, era mi padre en ese momento igual, que solamente importaban lo que ellos pensaban. De ahí, ¿quién más te va a importar? O sea, es irrelevante. Yo creo que todo el mundo, o sea, todos, algo que es un, un, un fact, un hecho, es de que nos vamos a morir. ¿No? Entonces, no importa la opinión de los demás, el día de mañana esa persona se puede morir y qué importaba todo lo que pensaba de ti, todo ese odio que te tenía. Entonces, solo trato de hacer mi yo del futuro y mi Chelo niño, mi versión niño, entonces, de hacerlos feliz. Pues Chelo, me da gusto que hayas emprendido ese podcast de creadores, que lleves tantos episodios y que yo también haya tenido la oportunidad de emprender esto para poder conectar contigo y que estés construyendo esa narrativa porque al final de cuentas la nacionalidad boliviana, por más de que hemos vivido en otros contextos, es algo que puede inspirar a otros, ¿no? Tal vez dejarles estas herramientas en el podcast es algo que funciona mucho. Yo he aprendido a lo largo de estos podcasts que para comprender se necesita entender algo desde la teoría y vivirlo desde lo empírico. Y después de una confrontación, porque el camino a la conciencia es la comprensión, llegar a la conciencia. Para Ujú. comprender algo son estas dos, confrontarse y llegar a la conciencia, y es algo que también veo que tú has construido y te lo admiro. Y pues nada, Chelo, ¿cómo te encontramos en redes? Gracias, Eric, por las palabras. Y bueno, me pueden encontrar ahí como Chelo Segarra en casi todas las plataformas. Marcelo Segarra, Creadores Podcast en YouTube y en el podcast. Y así, búsqueme y van a encontrar su plataforma favorita. Y veamos qué es lo que viene con todo lo que estás haciendo. Pues Chelo, Ujú. gracias por este episodio. Gracias a ti, Eric.